La lección inesperada. El aula 7 del Instituto Interestelar de Historia Galáctica estaba en completo silencio. Las luces suaves caían desde el techo con precisión artificial, iluminando filas perfectamente alineadas de pupitres donde se sentaban estudiantes de múltiples mundos. Algunos con piel escamosa, otros con extremidades adicionales, pero todos llevando el uniforme formal de la institución, camisa blanca, corbata azul y chaleco gris. En la tercera fila, junto a la ventana blindada con vista al anillo exterior de la estación, se sentaba una niña humana de cabello rubio recogido en una trenza discreta. Tenía las manos entrelazadas sobre el pupitre, los ojos fijos al frente. Era pequeña para su edad, silenciosa, siempre puntual y olvidada. Nunca levantaba la voz. Nunca discutía. Se llamaba Lyra Soleim. La profesora, una miembro de la especie Tyrix, alargada y de facciones plateadas, caminaba entre las filas con la elegancia de quien lleva ciclos enseñando a generaciones enteras de estudiantes galácticos. Se detuvo frente a la pantalla central. Hoy analizaremos un caso histórico particularmente delicado, anunció. La guerra en Marte Alfa 7, conflicto humano documentado hace exactamente 17 ciclos. Los murmuros comenzaron entre los estudiantes. El término guerra humana siempre generaba una mezcla de fascinación y juicio. Algunos sonreían con arrogancia, otros se preparaban para anotar datos que luego serían objeto de debate moral. La profesora activó la grabación. Las luces disminuyeron levemente. En la pantalla apareció un paisaje rojo, árido, cruzado por columnas de humo y fuego. Explosiones distantes. Gritos. Tropas humanas corriendo entre ruinas metálicas, disparando contra criaturas biomecánicas. Sangre. Polvo. Silencio entre cada estruendo. Este conflicto, continuó la profesora, es considerado uno de los ejemplos más claros de la irracionalidad humana bajo presión. La misión era evacuar una base científica. En su lugar, eligieron resistir. Una pausa. Una resistencia que costó 1000 vidas en menos de 3 días. Un estudiante alienígena de la fila 5 levantó la mano. ¿Por qué no se rindieron? ¿No sabían que era imposible? La profesora asintió. Precisamente, Toc. La lógica humana, en situaciones extremas, tiende a romperse. En lugar de priorizar la supervivencia, activan un mecanismo de apego territorial y emocional. Algo que ellos llaman. Antes de terminar, una voz suave cortó el aire. No es irracionalidad. La sala entera se giró. Todos los ojos se dirigieron a la tercera fila. Lyra. La profesora parpadeó, sorprendida. Era la primera vez que la niña hablaba en plena clase. ¿Puedes repetir eso? Lyra no se movió. No alzó la voz. Solo repitió, firme. No fue irracionalidad. Fue elección. El silencio fue absoluto. Algunos estudiantes intercambiaron miradas. Otros esperaban que la profesora reprendiera la interrupción. Pero no lo hizo. ¿Y tú cómo lo sabes? Lyra se puso de pie. Con calma. Sin mirar a nadie. Porque yo estuve allí. Las palabras cayeron como un puñal en la atmósfera contenida del aula. La profesora titubeó. Lyra, eso es imposible. Ese conflicto ocurrió cuando tú ni siquiera habías nacido. La niña caminó hacia el frente de la sala. No nací después. Nací allí. En la base 17K. Mi madre era ingeniera. Mi padre, comandante de evacuación. La profesora miró el registro académico en su consola. No aparecía nada. Los datos indicaban que Lyra era parte de un contingente de refugiados humanos reubicados tras una pérdida familiar. Ningún archivo mencionaba Marte Alfa 7. La pantalla detrás de ella comenzó a parpadear. Sin que nadie la activara, cambió de imagen. Ya no mostraba solo el paisaje general del conflicto. Ahora la grabación era subjetiva. Cámara en casco. Respiración entrecortada. Disparos. Caída. Sangre en el visor. Y una figura. Una niña. De no más de 6 años. Temblando entre los escombros. Era Lyra. Todos la reconocieron. La profesora retrocedió un paso. Este archivo no está autorizado. No puede estar en el sistema. Lyra giró hacia sus compañeros. No tenían por qué mostrar esa grabación como ejemplo de barbarie.
No conocen la historia completa. Solo vieron el final. Un joven de la especie Barún murmuró. ¿Cómo sobreviviste? Lyra apretó los labios. Por un instante, pareció perderse en su memoria. Porque alguien se quedó atrás. No para ganar. No por orgullo. Sino para asegurar que yo saliera viva. Se giró hacia la profesora. ¿Tiene esa parte del archivo? Silencio. La profesora bajó la mirada. No. Lyra subió el volumen de su voz por primera vez. Entonces no están enseñando historia. Solo propaganda. Más tarde, el aula fue evacuada bajo orden directa del cuerpo académico. La grabación fue bloqueada. Los administradores intentaron acceder al sistema de vigilancia, pero la escena ya no existía. Solo una imagen congelada, el rostro de Lyra, cubierta de ceniza, mirando directo a la cámara. La profesora, en privado, abrió su consola personal. Volvió a buscar información sobre la niña. Acceso denegado. Clasificación, rojo alfa. Autorización requerida, nivel inexistente. Observación, entidad testigo de evento no replicable. La profesora cerró la consola con las manos temblorosas. Había una lección que ella misma no entendía aún. Pero Lyra la conocía entera. Y no había hecho más que comenzar. Ella no debería existir. Durante los ciclos siguientes, el nombre de Lyra Soleim se convirtió en un susurro inquieto en los pasillos del instituto. Algunos la miraban con respeto, otros con recelo. Nadie se atrevía a sentarse cerca de ella. No porque hiciera algo, sino porque ya no sabían quién era realmente. En una sala cerrada del ala administrativa, 4 directivos revisaban las grabaciones de la clase. Confirmado, la proyección no estaba registrada en la base de datos, informó uno de los técnicos. Alguien la inyectó desde un acceso interno, pero no figura usuario. Y la imagen de la niña coincide con su rostro actual en un 97,4%. Pero la cronología no concuerda. Según nuestros registros, fue trasladada desde la colonia Sora 9 tras un incidente químico. Entonces, ¿miente? No. O los registros son falsos, o alguien los falsificó para ocultarla. En paralelo, Lyra fue convocada por el Departamento de Análisis de Origen. La sala era blanca, sin ángulos, diseñada para parecer segura. La esperaban 3 figuras, un humano, un seno de la especie Bralt y una inteligencia artificial proyectada. Lyra Soleim, dijo la voz modulada. Este procedimiento no es un castigo. Solo buscamos esclarecer inconsistencias. Ella no respondió. ¿Tú estuviste en Marte Alpha 7? Sí. ¿Cómo sobreviviste? Porque alguien eligió morir para que yo viviera. ¿Quién era? Mi padre. Los analistas cruzaron miradas. Uno de ellos deslizó un archivo sobre la mesa. Según nuestras fuentes, el comandante Eric Soleim murió en un ataque orbital. Nunca fue encontrado. Lyra bajó la mirada. Porque se quedó en la superficie, esperando que lo olvidaran. Y lo hicieron. El silencio fue largo. ¿Recuerdas todo lo que ocurrió? Ella negó con la cabeza. No. Pero cada vez que sueño, recuerdo más. Y no son sueños normales. Hay cosas que no son humanas. Ni tampoco alienígenas. Cosas que no deberían estar. Tras la evaluación, un protocolo fue activado, revisión psiconeural profunda. Era un procedimiento prohibido en menores, pero en este caso, autorizado por el Comité de Seguridad Académica. El escaneo se realizaría en secreto. Cuando conectaron a Lyra al escáner mental, el sistema comenzó a fallar. Advertencias. Glitches. Fragmentos no reconocibles. Una línea de texto apareció en pantalla. No intentar acceder sin permiso. El recuerdo aún no está listo. El operador palideció. Intentó desconectarla, pero era como si la máquina se hubiera enlazado con ella de forma orgánica. Las imágenes proyectadas no eran datos. Eran emociones. Furia. Dolor. Sacrificio. Esperanza. Y una figura. Humana. De espaldas. Rodeada de fuego. Sosteniendo algo. Una niña. Cuando lograron apagar el sistema, Lyra estaba de pie. No lloraba. No mostraba confusión. ¿Qué vieron?
Preguntó con voz tranquila. Nadie respondió. Yo sí lo vi. Se acercó al panel y tocó la superficie aún tibia. El recuerdo está bloqueado por algo más grande que ustedes. Algo que no quería ser encontrado. Y yo soy la llave. Esa misma noche, en el edificio central, la directora del instituto convocó una reunión de emergencia. Tenemos que entregarla al Consejo Galáctico, declaró. Esto está fuera de nuestro control. Pero alguien habló desde la penumbra. Era la profesora Tyrix, la misma que había proyectado las imágenes iniciales. Si la entregamos, no volveremos a saber de ella. Desaparecerá como tantos otros. Y con ella, las respuestas que nunca nos atrevimos a buscar. ¿Acaso la defiendes? No. La reconozco. ¿Reconocer qué? La profesora alzó su mirada brillante. Que Lyra Soleim es la única en este lugar que ha visto la verdad, y aún sigue en pie. Mientras tanto, Lyra regresó a su dormitorio. Se sentó en el borde de la cama y abrió su cuaderno de notas. En la última página había dibujado un círculo. No uno perfecto, sino deformado, irregular. Como una órbita incompleta. Lo observó unos segundos. Luego escribió. No era una guerra. Era un experimento. Y yo soy la consecuencia. Cerró el cuaderno. Se acostó en silencio. Y al cerrar los ojos, la figura de su padre apareció entre las llamas otra vez. Esta vez, le hablaba. Pero aún no podía recordar qué decía. Fragmentos del infierno. La mañana siguiente, Lyra no asistió a clase. Los rumores corrieron por los pasillos como un virus. Algunos decían que había sido llevada a un centro secreto. Otros, que había sido eliminada. Pero a las 8 en punto, la puerta del aula 7 se abrió. Y Lyra entró. Sus pasos eran tranquilos, su expresión impenetrable. Se sentó en la misma silla de siempre, tercera fila, al centro. Nadie se atrevió a decir una palabra. La profesora Tyrix la observó unos segundos desde la tarima. Luego apagó la lección programada para ese día y habló con voz firme. Hoy no seré yo quien enseñe. Hoy, todos aprenderemos algo que ningún archivo contiene. El aula quedó en silencio. Lyra se levantó. Caminó hasta el centro. Quieren saber qué pasó en Marte Alfa 7, dijo sin rodeos. Quieren entender por qué sobreviví. Pero no están listos para oírlo. Aún así, lo diré. Respiró hondo. No fue una batalla. Fue una prueba. Y fallamos todos. Los estudiantes observaban cada palabra como si pendiera de un abismo. La misión era evacuar una base científica. Había civiles. Niños. Médicos. Mis padres estaban entre ellos. Pero algo salió mal. No fueron las criaturas biomecánicas. No fueron las tormentas eléctricas. Fue lo otro. Lo que no tenía nombre. Lo que nadie se atrevió a clasificar. ¿Qué viste? Preguntó una estudiante de ojos negros y piel turquesa. Al principio pensé que era una alucinación por el miedo. Pero cuando otros también lo vieron, supe que era real. Lyra cerró los ojos por un instante. Era una sombra. Una figura sin forma fija. Aparecía justo después de cada acto de resistencia humana. Como si estuviera observando, no para atacar, sino para medirnos. Y cuanto más luchábamos, más cerca venía. La profesora cambió la pantalla del aula. Mostró una imagen obtenida del informe original del conflicto. Era un fragmento sin clasificar. Un instante congelado. En él, entre los restos de una estructura, podía distinguirse algo. Algo que no tenía rostro. Ni estructura ósea. Solo una deformación del espacio. Esto nunca fue aprobado para difusión pública, dijo Tyrix. Yo también estuve allí. Supervisaba un contingente aliado. Y lo vi. Los murmullos crecieron. La revelación rompía todo lo establecido. Pero en los informes oficiales no aparece, insistió un cadete. Porque nos ordenaron olvidarlo, dijo la profesora. Y porque aquellos que no pudieron, fueron silenciados. Lyra levantó la mirada. Esa cosa no venía a matarnos. Venía a estudiar cómo respondemos ante lo imposible. Y encontró en los humanos algo que no supo cómo replicar. ¿Qué cosa?
Ella respondió sin dudar. El sacrificio irracional. Ese impulso de morir sin cálculo, sin lógica, solo por salvar a alguien. Eso lo confundió. En la sala de observación superior, 2 oficiales del consejo veían la clase en directo. «Esto se nos está yendo de las manos», susurró uno. ¿Ella recuerda al ente? Más que eso. Está reconstruyendo la memoria compartida. En el aula, Lyra se giró hacia la pantalla. Mi padre no solo me sacó de los escombros. Dejó activada una baliza que grabó los últimos momentos de la base. Nunca se difundió porque contenía esto. Presionó su tableta. La imagen cambió. Ahora se veía a soldados humanos formando un círculo defensivo. En el centro, niños y civiles. Las criaturas biomecánicas caían una por una. Pero lo que apareció después no era parte del conflicto original. Era una figura distorsionada, flotando por encima de todos. Una onda de energía rodeaba su silueta. Y se detenía, frente a un soldado herido que, aun sabiendo que iba a morir, sonreía. Eso fue lo que grabó, dijo Lyra. El momento en que lo imposible se detuvo, para observar el valor de un humano al borde del colapso. El aula quedó muda. Nadie respiraba. La figura en la grabación no atacó. Solo flotó, miró, y luego desapareció. Por eso estoy viva, concluyó Lyra. No porque sobreviví a la guerra, sino porque algo decidió dejarme ir, para que lo recordara. La profesora detuvo la reproducción. Clase finalizada por hoy. Pero nadie se levantó. Nadie habló. Porque todos entendían que la verdadera lección acababa de empezar. Y era una lección que no aparecería jamás, en ningún manual oficial. Archivo rojo. El aula 7 fue clausurada al amanecer. Nadie explicó por qué. Solo apareció un cartel sin sello institucional, escrito a mano. Acceso restringido. Reparaciones de emergencia. Pero todos sabían que no era verdad. Lyra Soleim fue trasladada en silencio a una sala subterránea de la estación. La custodiaban 2 figuras encapuchadas, no oficiales, sin identificación visible. La puerta se abrió sin ruido. Dentro, solo una silla metálica, una mesa y un espejo bidireccional. Del otro lado del cristal, 3 comandantes del Consejo de Inteligencia la observaban. Ninguno hablaba. Hasta que apareció ella. La profesora Tyrix. ¿Qué haces aquí?, preguntó el comandante principal. Esto es un asunto de seguridad interplanetaria. No. Esto es un error. Y estoy aquí para evitar que lo repitan. Tyrix entró a la sala y se sentó frente a Lyra. Por primera vez, ambas se miraron sin interferencias. Tú lo viste también, dijo Lyra. Sí, respondió la profesora. Pero no sobreviví como tú. Yo olvidé. Me obligaron a hacerlo. Y cuando quise recordarlo, ya no sabía que era real. Eso es lo que hace, lo que apareció. No destruye. Borra. Diluye. Se oculta entre recuerdos rotos. Tyrix asintió con tristeza. ¿Sabes cómo se llama? No. Tú sí. La profesora dudó. Luego extrajo un pequeño disco rojo y lo colocó sobre la mesa. Archivo rojo. Acceso clasificado por encima del consejo. Yo lo robé. Porque necesitaba comprobar si mis recuerdos eran ciertos. Y ahora sé que sí. El archivo se activó. Una imagen difusa emergió. Un planeta arrasado. No por armas. Sino por algo que se movía como una sombra líquida. No había cuerpos. Solo armaduras vacías. Y un patrón, en cada lugar donde un humano había desafiado la lógica, esa sombra había aparecido. Una voz antigua, fragmentada, comenzó a sonar. No es enemigo. No es aliado. Es el reflejo de quienes se atreven a romper lo inevitable. Los comandantes al otro lado del espejo discutían en voz baja. No podemos permitir que esto se propague. Si el resto de las especies lo sabe. Ya lo saben, interrumpió uno de los observadores, mostrando una transmisión. Era un vídeo captado por un estudiante alienígena durante la clase anterior. Ya tenía 12 millones de visualizaciones en la red académica galáctica. El título decía: La niña que sobrevivió al imposible. Y lo recuerda. Mientras tanto, Lyra tocó el disco rojo.
¿Por qué me dejó vivir? No lo sé, admitió Tyrix. Pero creo que no fue por ti. Fue por lo que vio en ti. Lyra la miró, confundida. ¿El qué? La profesora sonrió con amargura. Voluntad. Pura. Cruda. Inquebrantable. Algo que ni siquiera las máquinas, ni las inteligencias artificiales, ni los análisis genéticos pueden comprender. Una chispa humana que desafía la lógica del universo. Y eso, lo atrajo. La puerta se abrió de golpe. Un escuadrón entró. Armas no letales. Órdenes claras. Lyra Soleim. En nombre del Consejo, quedas bajo custodia especial para evaluación neurotáctica. Tu memoria representa una amenaza clasificable. Pero antes de que pudieran tocarla, Tyrix se interpuso. No la tocarán. Aléjese, profesora. No. Si quieren llevarla, tendrán que explicar por qué una institución académica fue testigo de algo que ustedes llevan años ocultando. No tienen jurisdicción. Entonces disparen. Los soldados se detuvieron. La tensión era insoportable. Y entonces, las luces temblaron. Las pantallas parpadearon. El disco rojo brilló. Y la voz volvió. Ella es la semilla. Lo recuerde o no, ya está despierta. Lyra se puso de pie. Sus ojos, normalmente suaves, brillaban con una intensidad distinta. No quiero que me protejan. Pero tampoco dejaré que me borren. Si fui elegida para recordar, entonces recordaré por todos. En una sala de mando distante, los sensores captaron una anomalía. Una señal que no venía de ninguna nave. No tenía fuente identificable. Era solo una frecuencia pura. Pero en su interior, una palabra humana. Aquí. El archivo rojo se cerró. Y la profesora Tyrix supo, sin lugar a dudas, que no estaban solos. Que nunca lo estuvieron. Y que Lyra, ya no era solo una niña. Era un mensaje. Uno que el universo entero estaba a punto de escuchar. Cuando el recuerdo se despierta. El ala sur de la estación entró en cuarentena total. No hubo evacuación. No hubo explicaciones. Solo un bloqueo absoluto de comunicaciones y acceso. El Consejo activó el protocolo silente, una medida reservada únicamente para amenazas no clasificables. Y en el centro del perímetro sellado. Una niña de ojos grises y memoria fracturada, sentada frente a una profesora que ya no actuaba como docente, sino como testigo. No lo entienden, Tyrix, susurró Lyra. Intentan contenerme, cuando lo que llevo dentro ya no puede ser encerrado. ¿Qué es? Un fragmento vivo. No es una imagen, ni un archivo. Es un recuerdo, pero no mío. La profesora se tensó. ¿De quién? De eso. La temperatura de la sala bajó varios grados. Los paneles comenzaron a mostrar distorsiones. Y entonces, sin tocar nada, Lyra colocó la palma sobre el suelo. No quiero tenerlo. No pedí esto. Pero si me eligió, debe haber una razón. Y si tengo que recordarlo, entonces lo haré. Cerró los ojos. Y el recuerdo despertó. La estación entera tembló. Una onda de energía invisible recorrió las paredes, los cables, los sistemas de ventilación. Las luces parpadearon. Las inteligencias artificiales se desconectaron. Y una imagen se proyectó en el cielo artificial del domo principal. El recuerdo que Lyra había guardado sin saberlo. Marte Alfa 7. La imagen no era estática. Era viva. Los estudiantes, los soldados, los técnicos, todos vieron lo mismo. Una base en ruinas. Un pelotón humano rodeado. Las criaturas biomecánicas lanzándose sin piedad. Y entonces, una figura. No humana. No orgánica. Hecha de vacío y vibración. Se acercó lentamente. Y cada paso suyo desintegraba todo a su alrededor. Menos a los humanos. Uno de los soldados, gravemente herido, se puso de pie. Sangrando. Sin armas. Apenas consciente. Y miró directo a la figura. No nos arrodillaremos, dijo. La criatura se detuvo. Durante unos segundos que parecieron una eternidad, ambos se quedaron inmóviles. Hasta que el ente alzó lo que parecía ser una extremidad. Y tocó el casco del humano. Una descarga.
Una conexión. Y luego, se giró y desapareció. El recuerdo cambió. La imagen era ahora desde los ojos de la criatura. Se veían los humanos como puntos de luz. Como pulsos. Como patrones impredecibles. Pero uno destacaba. Una niña. Lyra. La criatura la marcó. No para matarla, sino para entregarle algo. La transmisión terminó. Y el silencio reinó en toda la estación. La voz de un cadete se escuchó desde el módulo de observación. Eso no fue un recuerdo humano. Fue su recuerdo. El consejo no tardó en responder. Una nave negra, sin distintivos, llegó a la órbita. Transmitieron un mensaje directo. Entreguen a Lyra Soleim. No es una ciudadana. Es un portador de datos alienígenos. Peligro de nivel absoluto. Pero cuando enviaron el equipo de captura, no la encontraron. En lo profundo de los niveles inferiores, Tyrix y Lyra caminaban por un túnel de mantenimiento abandonado. ¿A dónde vamos?, preguntó la niña. A donde ellos no puedan alterar lo que llevas. Vamos a mostrarlo al universo. ¿Cómo? Con tu voz. En un sector no controlado, activaron un transmisor olvidado, una antena que no se usaba desde los tiempos de la vieja alianza. Y allí, Lyra habló. Solo dijo: yo estuve allí. Vi lo que otros no quisieron ver. Y ahora, ustedes también deben recordarlo. La señal fue captada por más de 700 colonias. No pudo ser bloqueada. No pudo ser editada. Porque venía desde la fuente original del recuerdo. No una copia. No una historia. Sino la memoria real de algo. Que ni siquiera los humanos comprenden por completo. Y mientras el eco de su voz viajaba por las estrellas, en un rincón de la galaxia, una figura sin forma giró la cabeza. Y sonrió. Porque el experimento había comenzado. Y Lyra. Era su mensaje. La lección verdadera. El mensaje de Lyra no se detuvo. Viajó más allá de las rutas oficiales, atravesando sistemas no afiliados, estaciones abandonadas, satélites olvidados. Llegó a las academias militares del borde exterior, a las universidades científicas del núcleo y hasta los archivos silenciosos del mismísimo Consejo Galáctico. No era solo una transmisión. Era un recuerdo puro. Inalterado. Crudo. Doloroso. Real. En la sala de deliberación máxima del Consejo, 17 especies distintas discutían sin descanso. Unos exigían eliminarla. Otros, protegerla. Y los más sabios, escuchaban en silencio la grabación una y otra vez, buscando entender por qué el ente había elegido a una niña como portadora. Mientras tanto, en un planeta neutral, sin nombre ni gobierno, Lyra caminaba por la superficie terrosa acompañada por Tyrix. Habían dejado atrás todo, los pasillos del instituto, los muros estériles, las autoridades corruptas. Ahora estaban allí por voluntad propia. Porque sabían que lo importante aún no había sido dicho. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Lyra. Lo mismo que él hizo contigo, respondió la profesora. Dejamos que el universo elija si está listo para recordar. En ese momento, una señal inesperada apareció en sus comunicadores personales. No era una voz. Ni un texto. Era una imagen. Un ser humano, de pie, en el centro de una llanura arrasada. A su alrededor, cuerpos de varias especies. Ninguno reciente. Todos antiguos. Y frente a él, la criatura. La misma forma distorsionada. El mismo pulso invisible. Ambos inmóviles. Pero esta vez, la criatura se arrodillaba. La imagen desapareció tan rápido como llegó. ¿Qué fue eso?, preguntó Lyra. Una respuesta, dijo Tyrix con la voz temblando. Un reconocimiento. No de poder, sino de memoria. La red galáctica colapsó. Miles de seres de todas las razas comenzaron a compartir versiones del mensaje. Dibujos, sonidos, reconstrucciones. No por miedo, sino por un impulso común que nadie entendía bien. Recordar lo olvidado. En la sede de la Alianza Central, el alto comandante humano, Eric Soleim, pronunció su primer discurso público en años. Era el padre de Lyra. Y durante mucho tiempo, todos lo habían creído muerto.
Mi hija vivió lo que yo no pude soportar. Recordó lo que yo intenté enterrar. Y nos enseñó que las verdaderas amenazas no se destruyen con armas, sino con verdad. ¿Qué es esa criatura?, le preguntó un periodista alienígena. No lo sé, respondió Eric. Solo sé que no vino a eliminarnos. Vino a ver si podíamos mirarla sin rompernos. Esa noche, Lyra grabó un último mensaje. Uno que sería reproducido por generaciones. No fui elegida por ser especial. Fui elegida porque no cerré los ojos. Si alguna vez ves lo imposible, no huyas. No lo ataques. Pregúntale por qué vino. Y escucha. Años después, su historia se convirtió en materia obligatoria en todos los institutos interplanetarios. Pero no como caso clínico. Ni como curiosidad histórica. Sino como la lección verdadera. Esa que nunca enseñan los libros. Esa que se aprende cuando una niña se levanta en medio de una clase. Y dice: yo estuve allí.